Bien, ahí ya tenemos la grabación. Bien, chicos, en la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a estar abordando dos aspectos referentes a lo que es el ejercicio de la farmacia, que es una parte correspondiente a los residuos, donde vamos a estar hablando de los residuos patógenos, los residuos peligrosos, cómo es la manera correcta de descartar este tipo de residuos. Y luego, en una segunda parte de la clase, vamos a hablar sobre lo que son los productos naturales, la diferencia entre la medicina alopática, la medicina homeopática, porque en algunas farmacias se dedican también a lo que es la preparación de medicamentos homeopáticos. Entonces, por eso, pues, tenemos que saber en general, bien, de todas estas disciplinas. Ya a medida que avancemos vamos a ir hablando de cada una. Por ahí alguien levantó la mano, Tatiana, creo. ¿Tienes alguna duda? Sí, qué misterio. Pero ¿te deja escuchar bien? Sí, todos lo escuchan. Susana, sí, pero no sé, pensé que al principio me habían dicho que no estaba el ruidito, yo dije ya se solucionó, pero no sé. Sí, ay, no, pero no es la idea. La idea es que, que no esté ruidito, pero no he dado con lo que es el ruido, porque está todo aquí súper apagado, en silencio. Lo único que está prendido es la computadora, más nada. Pero será el que hay tanto silencio que a lo mejor se escucha el ventilador del CPU, es lo que se me ocurre. Bien, vamos entonces a empezar. Fíjense, tenemos que tener la diferencia clara entre lo que son los residuos patógenos y los residuos peligrosos. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar los residuos patógenos que acá en Argentina, según la ley 11.347, se definen como a todos aquellos residuos, es decir, todos aquellos desechos o sustancias materiales que se pueden encontrar en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, van a presentar características de toxicidad o de actividad biológica. Puede ser tóxico con actividad biológica, las dos cosas, o una de las dos. Y esta toxicidad y esta actividad biológica puede influir directamente sobre los seres vivos y además causar contaminación del ambiente, incluyendo lo que es suelo, atmósfera y agua. Bien, los residuos patógenos, que son los desechos que cumplen con estas características, son generados durante el servicio de salud cuando se está atendiendo un paciente. Puede ser que se esté realizando ese paciente una prueba diagnóstica, se esté aplicando un tratamiento, se esté vacunando o sencillamente se le esté aplicando algún medicamento para disminuir algún síntoma relacionado a una determinada enfermedad. En conclusión, un residuo patógeno es cualquier material, cualquier desecho que se origina durante la atención a un paciente y que este material o es tóxico y tiene actividad biológica o es uno de los dos, o tóxico o con actividad biológica. Y eso hace que sea perjudicial para el ambiente y para los seres vivos porque puede generar una no llamemos enfermedad, sino una sintomatología negativa, porque no en todos los casos son enfermedades las que se generan, ¿sí? Uno de los principales residuos patógenos que se generan durante la atención de un paciente son las jeringas, ¿sí? Las jeringas se clasifican como residuos patógenos infecciosos. ¿Por qué?
porque vamos a distinguir dos situaciones. Una, donde las jeringas se utilizan para aplicar un medicamento y otro cuando la jeringa se utiliza para extraer sangre, para una prueba diagnóstica. En los dos casos, la jeringa constituye un contaminante biológico, porque si el paciente tiene algún virus, alguna bacteria, algún microorganismo en su cuerpo, a través de la contaminación con la sangre, la jeringa puede servir de multiplicadora de esta infección. Sin embargo, cuando yo utilizo la jeringa específicamente para extraer sangre, va a tener una mayor carga, ¿verdad? Biológica que cuando la utilizo solo para administrar un medicamento. Entonces, las jeringas se clasifican como residuos patógenos y cuando utilizo la jeringa para extraer sangre, pasa a ser también infecciosa con una alta capacidad de generar una infección. Esa infección puede ser causada por una bacteria, por un hongo, por un parásito, por un virus, por cualquier microorganismo que se encuentre dentro del cuerpo del paciente. Y esto entonces hace que las jeringas representen una amenaza para la salud pública y también para el ambiente. ¿Ok? Cuando la jeringa es utilizada solamente para administrar un medicamento, entonces pasa a ser un residuo peligroso. ¿Ok? De manera que tenemos que tener en cuenta, bajo estas características que acabamos de mencionar, que las jeringas no se pueden descartar en cualquier sitio o en cualquier papelera. Debe haber un dispositivo de seguridad especial para que estas jeringas no representen una amenaza para la salud ni para el ambiente. Es conocido el hecho de que todos los profesionales de salud, todos los trabajadores sanitarios, siempre van a estar expuestos a residuos patógenos. Y estos residuos patógenos van a transmitir enfermedades, como por ejemplo lo que es el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el HIV o SIDA, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Por lo tanto, todo el personal sanitario debe tomar las medidas para disminuir la posibilidad de contraer alguna enfermedad de este tipo por transmisión sanguínea. Es decir, por exposición a una jeringa contaminada con alguno de estos microorganismos. Generalmente, el accidente que más ocurre es cuando el personal de salud se pincha con una aguja o se corta con un bisturí que ya ha sido previamente usado en un paciente. Otra vía de infección que también ocurre, pero que en el caso de la farmacia no es probable, más que todo esto ocurre para los médicos, es cuando por ejemplo, un médico está teniendo un parto y hay salpicaduras de todos esos fluidos. En la farmacia nosotros podemos estar expuestos a salpicaduras, pero de saliva o de material del sistema respiratorio como es el moco. Bien, para eso, bueno, desde la pandemia ya quedaron algunos dispositivos en algunas farmacias donde hay un vidrio que separa al paciente del personal que lo está atendiendo. Y también pues estar atentos de desinfectarse las manos constantemente cuando se manipula el dinero, las recetas médicas, etcétera. Porque el paciente puede tener alguno de estos fluidos en sus manos o en la receta médica que nos da o en el dinero que nos da y allí pues podríamos infectarnos. Pero no a nivel del tacto, de tocar una receta médica o el dinero, no vamos a contraer estos virus ni del SIDA ni de la hepatitis. De esa manera, solo vamos a contraer virus de la gripe, alguna influenza, algún tipo de estos virus de la gripe que actualmente están saliendo. ¿Ok? Sin embargo, igualmente representa un riesgo para la salud.
Además de estos accidentes que pueden ocurrir, otra causa importante de contaminación por parte del personal de salud de alguna de estas enfermedades viene por la colocación incorrecta del material que se utiliza una vez que ha finalizado la vacunación, el tratamiento, etcétera, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto? Porque si no hay los dispositivos, los contenedores adecuados, entonces las jeringas, bisturí, etcétera, se colocan en cualquier recipiente y eso trae el riesgo de que pueda existir una cortadura o una punción. Por lo tanto, para desechar los residuos patógenos debe existir en la farmacia, si se colocan vacunas o si tiene un área adecuada para la administración de tratamiento, que haya contenedores especiales para poder desechar los residuos patógenos, ¿sí? Fíjense que la falta de contenedores especiales para eliminar los residuos es el responsable de aproximadamente el 50% de los accidentes que ocurren por punción, ¿sí? Se generan muchísimos accidentes de este tipo cuando no hay los dispositivos adecuados. Porque alguien que no sepa el tema puede decir, bueno, pero un tacho y ya, un tacho con una tapa. No, tiene que ser, como ya vamos a ver más adelante, un contenedor que no tenga una forma redondeada para que no haya la posibilidad de que se voltee y que todo se riegue, que tenga una tapa hermética donde solo haya un espacio para colocar la jeringa o colocar la aguja nada más o el bisturí, etcétera. Y además que tenga un tamaño adecuado según la cantidad de residuos patógenos que se generen durante el día. ¿Cómo es la forma adecuada de eliminar, de botar los residuos que sean cortopunzantes? Allí nos estamos refiriendo específicamente a la jeringa. Siempre debemos tener en cuenta que la jeringa se debe eliminar sin la aguja, ¿sí? La aguja de la jeringa siempre va aparte a un contenedor que es especial para desechos cortopunzantes, como el que vemos acá en la imagen. Es un contenedor rectangular. Esta forma es porque si se cae, evitar que pueda rodar, ¿ok? Además, tiene una tapa arriba hermética donde solo hay un pequeño orificio donde se coloca el residuo cortopunzante y ya no es un dispositivo, un contenedor todo abierto. Una vez que este contenedor esté lleno, se cierra y se coloca, como veremos más adelante, en unas bolsas rojas que son de residuo patógeno, que indica que el personal que va a descartar este tipo de residuos le indica el color de la bolsa que debe tener cuidado porque allí hay residuos patógenos. Es importante saber que estos contenedores deben llenarse hasta aproximadamente el 75% de su capacidad. No lo podemos llenar hasta arriba, que el material, el desecho sobresalga, ¿verdad? Por el agujero que tiene. Y una vez que utilicemos el 75%, en el transcurso, desde que lo transportamos desde el sitio donde está hasta la bolsa roja, debemos colocarle arriba una cinta adherente, ¿verdad? Adhesiva para que cierre el agujero y no exista la posibilidad de que pueda salirse algo, ni tampoco de que alguien pueda ir a manipularlo. Eso es súper importante. Una vez que ya hemos transportado estos contenedores hacia el sitio donde están las bolsas rojas, entonces se abre cuidadosamente con unos guantes, se descartan todas las agujas, todo el material cortopunzante que esté dentro de ellas y las bolsas rojas se utilizan hasta aproximadamente 3/4
de su capacidad. ¿Para qué? Para que quede espacio suficiente para hacer un buen cierre, ¿ok? Y que haya seguridad también al manipular la bolsa. Una vez que se coloca el material, se cierra y la bolsa se le debe colocar un precinto plástico de seguridad que es más difícil de eliminar. Esto nos garantiza que durante lo que es la manipulación de ese residuo patógeno, nadie va a poder abrir esa bolsa, ¿sí? Porque el precinto plástico es un precinto duro que no permite que alguien pueda abrirlo y si lo abre, pues queda la evidencia de que fue abierta. Bien, fíjense, en relación a las características que les estaba hablando de los contenedores, lo primero es que no deben ser redondos, justamente para impedir que si hay un vuelco de estos contenedores, no puedan irse rodando y hacer que el material, el residuo patógeno se riegue en la habitación y que las agujas, por supuesto, puedan eh, llegar lejos, es decir, quedar en un sitio donde no se vea en el momento, sino que después, limpiando, salga la aguja y pinche a alguien. Bien, fíjense que hay unos contenedores también que deben estar dispuestos para los algodones que contengan sangre. Entonces, tenemos un contenedor para lo que es el material cortopunzante y debemos tener también un contenedor para lo que son los algodones que están llenos de sangre, porque la sangre también representa un residuo patógeno dado que puede tener microorganismos. Bien. Entre otras de las características que deben tener estos contenedores, ¿sí? Y que es una norma que estableció las Naciones Unidas en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, es que deben ser de materiales incinerables, es decir, de materiales que luego puedan llevarse a un horno pirolítico, que son hornos que alcanzan altas temperaturas y todo el contenedor se descarte, es decir, se destruya. Sin embargo, esto no se cumple a cabalidad por cuestiones económicas. Por ejemplo, en un hospital, ¿verdad?, donde hay muchísimos pacientes en un día, no da la parte económica para destruir los contenedores. Entonces, lo que se hace es que se vuelven a utilizar, pero siguiendo un procedimiento adecuado de desinfección y de una forma segura de manipularlos, de manera que el personal de salud, cuando los está vaciando en la bolsa roja, no exista o exista el mínimo riesgo de que pueda ocurrir una punción. ¿Bien? Además, el material debe ser de un grosor adecuado para que las agujas o cualquier otro material cortopunzante como un bisturí pueda generar una fisura. ¿Alguien levantó la mano? Tatiana, creo, te escucho. Bueno, eso no es correcto. Eso está violando las normas de seguridad. Eso es súper incorrecto. Si hacían eso, está muy mal porque allí está residuo patógeno expuesto al ambiente y que cualquiera, sin querer, pueda pincharse. Lo correcto es colocar las agujas en estos contenedores. Imagínate, yo les estoy hablando de las normas que dice que los contenedores completos deben incinerarse, destruirse. Y bueno, les estoy explicando que por la cuestión económica no se destruyen, sino que se recuperan. Y entonces tú me dices que ni siquiera esto
lo hacen en algunos centros de salud, sino que los colocan directamente en el tacho. Es increíble. Ujú. Claro, claro, claro. Eso está muy mal, tú lo has dicho. Eso no es lo que dice la norma. Pero bueno, tenemos que acostumbrar, no acostumbrarnos. La palabra correcta no es acostumbrarnos. La palabra correcta es tolerar lo que pasa en nuestros países. Pues. Eh, perdón, perdón. Claro, claro, esta es una norma antihigiénica 100%. Eso no debe hacerse, para nada. Pero fíjense, si en una farmacia se colocan vacunas, deben haber contenedores de esto, porque si llega a una inspección, estaría la farmacia violando estas leyes y le puede salir una multa, incluso un cierre de la farmacia. Bien, bueno, continuamos hablando, vamos a abordar ahora lo que es el tratamiento de los residuos patógenos. ¿Ok? Fíjense, ya sabemos lo que son los residuos patógenos, ¿verdad? Lo que son los residuos peligrosos. Ahora vamos a conocer algunos métodos que existen para eliminar estos residuos patógenos. Eh, Todos estos tratamientos de eliminación de residuos patógenos abarca una serie de técnicas que lo que buscan, su objetivo es cambiar las características o la composición química de esos residuos patógenos para convertirlos en sustancias que no causen daño. Es decir, para convertirlo en materia que no tenga efecto patógeno. Cuando nosotros hablamos de efecto patógeno es el efecto de generar alguna enfermedad, de generar algún daño en los seres vivos. Para eliminar los residuos patógenos se cuentan con una gran variedad de técnicas, entre ellos vamos a tener el uso de autoclave, el uso de hornos pirolíticos, el uso de microondas, productos químicos, radiaciones, etcétera. Sin embargo, los más utilizados por su eficiencia y su fácil acceso son el microondas, el autoclave a vapor, el uso de productos químicos para desinfectar y también la incineración, donde se utilizan hornos pirolíticos. Los hornos pirolíticos van a ser hornos que alcanzan muy altas temperaturas y logran que el material que se coloque allí sea convertido en ceniza. ¿Sí? Importante que antes de que se llegue al tratamiento de los residuos patógenos debe haber una buena disposición de los residuos patógenos. Es decir, se deben colocar en contenedores especiales y luego deben ir a bolsas de color rojo que digan que es material patógeno. Todo esto con el fin de alertar al personal de limpieza del riesgo al manipular esa basura. ¿Ok? Y allí hay, fíjense que es toda una cadena de eventos. Si no hay buena disposición de los residuos patógenos, el mismo personal de salud que está allí, llámese médico, enfermera, farmacéuticos, bioquímicos, pueden contaminarse. Si luego no hay un buen descarte, ¿verdad?, de estos residuos patógenos en bolsas rojas identificadas, el personal de limpieza también puede contaminarse porque no es lo mismo manipular, por ejemplo, la basura de una cocina que manipular la basura de un hospital, donde puede haber cualquier tipo de patógeno en esa basura. Entonces es importante que a nivel eh, de toda la cadena del personal de salud se respeten estas medidas. Antes de pasar a lo que es la medicina alternativa,
quiero dejar de esta primera parte de residuos patógenos la reflexión de que esto debe cumplirse no solo a nivel de la farmacia, sino también a nivel de nuestros hogares. Por ejemplo, para botar las afeitadoras, debemos enrollarlas en algún papel, en algún cartón que no permita que quede la hojilla expuesta. También cuando se rompen vidrios, debemos envolverlo en papel, colocarle una bolsa, indicar que hay material de vidrio, todo esto para proteger a las personas que trabajan recogiendo la basura y que no vayan a meter la mano para agarrar una bolsa y haya, por ejemplo, un bisturí, una aguja, si nos colocaron algún medicamento en la casa, alguna enfermera que fue a colocarlo en la casa, o algún vidrio que pueda hacer que las personas se corten. Entonces, esto debemos aplicarlo tanto en el ámbito de salud como también en nuestros hogares. ¿Alguna pregunta de esta primera parte de lo que son los residuos patógenos, la manera correcta de disponerlo? Y bueno, acá lo último del tratamiento de residuos patógenos, lo que quería era que supieran qué se hace con esos residuos una vez que se recolectan. No pueden ir a un vertedero de basura común, tienen que ir a un tratamiento especial que haga que pierda la posibilidad de generar alguna enfermedad, es decir, que pierda su condición patogénica. Los escucho si tienen alguna duda, alguna consulta antes de pasar a la siguiente parte de este tema. ¿No hay duda? Bueno, entonces continuamos. Vamos a abordar la segunda parte de este tema del módulo 4, donde vamos a hablar de lo que es la medicina alternativa. Bien, estamos acostumbrados a la medicina convencional, que es la medicina occidental, donde hay un síntoma y se administra un medicamento para neutralizar ese síntoma. Por ejemplo, si hay fiebre, se da algo para bajar la fiebre. Si hay una tensión alta, se da un medicamento para bajar la tensión. Esa es la medicina convencional, la medicina alopática, también llamada así, o medicina occidental. Vamos a ver otros tipos de tratamiento, que es lo que se llama la medicina alternativa. ¿Y por qué abordamos esto en el curso? Porque hay varias farmacias donde se vende lo que es la medicina homeopática y no solo se vende, sino que también se prepara. Bien, y además también hay algunos centros de salud que ya están adoptando algunos procedimientos de medicina alternativa como parte del sistema de salud pública. Entonces, es importante que ustedes tengan una idea general de qué se trata la medicina alternativa y cuál es la diferencia entre la medicina homeopática y la medicina alopática. Bien, fíjense, la medicina alternativa está conformada por todo un conjunto de técnicas, de productos, de procedimientos que se utilizan para solventar problemas de salud en los pacientes, pero que no son considerados parte de la medicina convencional. Como ya les mencioné, acá en Argentina, la medicina convencional, la que mayormente se practica en los sistemas de salud pública, es la medicina alopática. Bien, todo lo que es la carrera de medicina acá en Argentina está enfocada en la medicina alopática, es decir, que sigue este modelo. Acá en Argentina, lo que son otras técnicas de medicina alternativa no tienen un papel tan preponderante, o sea, no juegan un papel importante en lo que son los tratamientos de salud. Sin embargo, existen y de forma privada se practica. Entre la medicina alternativa que más se utiliza acá en el país, tenemos la homeopatía, la acupuntura,
las flores de Bach y la fitoterapia. La fitoterapia corresponde al uso de productos naturales. Bien. ¿Cómo define la medicina alternativa la Organización Mundial de la Salud? Fíjense, este organismo, que es un organismo internacional, define la medicina alternativa como cualquier técnica, procedimientos, tratamientos, productos que sirvan para aliviar los síntomas de los pacientes y que no se basen en la medicina convencional o medicina alopática. En los últimos 20 años, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el uso de medicina alternativa en distintos países ha crecido significativamente, ¿sí? Esto se debe a varias razones. Primero está lo económico, segundo está el acceso. En algunos países es muy difícil el acceso a los sistemas de salud. Entonces, los pacientes optan por tratamientos de medicina alternativa. Bien, y de hecho, es tanto el auge que ha cobrado a nivel mundial la medicina alternativa que algunos países los están incluyendo en lo que son sus sistemas básicos de salud pública. Bien. Fíjense que entre las causas de por qué la medicina alternativa ha ganado popularidad en la población en general, tenemos el hecho de que generalmente los tratamientos de medicina alternativa bien utilizados generan menos riesgos de efectos secundarios y efectos adversos que la medicina convencional. Bien, son tratamientos menos agresivos, son tratamientos un poco más naturales. Sin embargo, no son en la mayoría de los casos tan efectivos como la medicina alopática. Bien, en Argentina ha ido creciendo paulatinamente, poco a poco, lo que es el uso de la medicina alternativa y ya hay algunos hospitales en Buenos Aires dentro de los cuales se han empezado a dictar talleres sobre la medicina alternativa y ofrecen incluso algunos de estos hospitales servicios de medicina alternativa como por ejemplo la acupuntura. No son todos los hospitales, pero sí ya hay algunos que están inclusionando en esta área. Y sobre todo también en el área de la salud mental, se han incorporado técnicas de medicina alternativa para el tratamiento de los pacientes a nivel de los hospitales públicos. Bien, en el país, la acupuntura, como ya les había mencionado, es una de las técnicas de la medicina alternativa que más rápidamente ha incursionado y ha ido de la mano de la medicina convencional. De hecho, la acupuntura acá en el país es una de las pocas técnicas de medicina alternativa que son reguladas en el país. Es decir, que existen leyes que indican cómo deben usarse de forma adecuada y cuáles son los profesionales autorizados para administrar estas técnicas. Fíjense que con la medicina alternativa pasa algo bien particular, que es que hay mucha falsificación. O sea, por ejemplo, un médico tiene que tener su título de médico y todo el mundo lo debe poder ver. Con la medicina alternativa no hay tanta regulación con esto, entonces cualquiera puede decir, no, yo practico la acupuntura, yo practico el masaje Reiki, yo practico muchísimas técnicas que hay. Yo sé de productos naturales. Entonces, si la persona de verdad no está formada y no tiene un título, en vez de ayudar, puede perjudicar a ese paciente. Entonces, acá en Argentina, la acupuntura es una de las técnicas de la medicina alternativa que tiene cierta regulación y que ha ganado un poco de respeto. Bien,
Las leyes que existen en cuanto a lo que es la acupuntura no son leyes de alcance jurídico tan importante como, por ejemplo, las leyes de la medicina alopática, ¿no? Sin embargo, por lo menos ya existe una resolución que fue del año 2001 del Ministerio de Salud, donde tenemos que la acupuntura se define como un acto médico que solo puede ser realizado por los médicos. Es decir, que acá las leyes estipulan que solo los médicos formados en acupuntura pueden ser facilitadores de esta técnica de medicina alternativa. Y esto lo establece la resolución, 997. Eh, Cuando salió esta resolución en el año 2001, hubo muchos profesionales de salud molestos porque, bueno, hay algunos acupuntores que no son médicos. Sin embargo, sí tienen una buena formación en lo que es la acupuntura y lo pueden demostrar mediante títulos. Sin embargo, esta resolución deja sin efecto esos títulos porque solo los médicos formados en acupuntura pueden ejercer esta medicina alternativa de forma legal acá en el país. Bien, vamos a hablar de las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de la medicina alternativa, de todas las técnicas que existen? Lo primero es que son tratamientos inocuos. ¿Qué quiere decir inocuos? Que no hacen daño. La mayoría son relativamente inofensivos, son menos agresivos para el organismo y suelen tener el mínimo de efectos secundarios, incluso algunos no tienen ningún efecto secundario. Entonces, esto lo hace muy atractivo para la población. Casi todos los tratamientos de medicina alternativa brindan un beneficio general. ¿Por qué? Porque estos tratamientos no ven nuestro organismo como un ente dividido en partes. O sea, me duele la cabeza, doy algo para la cabeza. Me duele el estómago, algo para el estómago. No. Estos tratamientos de medicina alternativa ven el organismo como un ser integral, como un ente donde si duele la cabeza es porque hay otra parte del organismo que está afectada. Entonces, eso hace que se vaya a la raíz del problema. No solo a disminuir el síntoma, sino a saber por qué se está generando ese síntoma. Si bien esto también lo hace la medicina alopática, está el detalle de que tú vas de repente a un médico internista y tú le dices que estás notando alguna debilidad en las articulaciones, entonces te dice tienes que ir al traumatólogo. Y el traumatólogo entonces te envía a otro especialista y así el paciente tiene que pasar por muchos servicios de salud durante mucho tiempo para en algún momento dar con la raíz del problema. Con esto no estoy diciendo que la medicina alternativa sea más eficiente que la medicina alopática. No. Lo que estoy diciendo es que desde un principio la medicina alternativa ve al ser humano como un ente integral, donde si una parte está afectada es porque algo más no está funcionando bien. Y eso incluye también las emociones. Quiere decir que la medicina alternativa no es solo lo físico, sino también lo mental, lo que siente el paciente. Entonces, abarca todos los factores que pueden afectar la salud del paciente. Otra de las ventajas es que no tienen efectos a largo plazo. La mayoría de técnicas, porque ya veremos cuando estemos hablando de los productos naturales, que incluso las plantas, si no son bien utilizadas, pueden dejar secuelas a largo plazo. Bien. Entre otras de las ventajas es que son tratamientos por lo general más económicos, miran al cuerpo como un todo, como ya les había mencionado. Lo que sí hay que tener claro
es que la mayoría de tratamientos de la medicina alternativa son preventivos. Es decir, se recibe un tratamiento previendo que pueda existir un síntoma dado la genética del paciente o el estilo de vida del paciente. Pero una vez que la enfermedad ya está instaurada en el paciente, es un poco difícil con solo medicina alternativa curar al paciente. Eso sí hay que tenerlo claro. La medicina alternativa es preventiva más que todo. Cuando ya la enfermedad está instaurada, debe haber una combinación de medicina alternativa con medicina convencional, con la medicina alopática. ¿Cuáles son las desventajas de la medicina alternativa? Primero, que existe poca evidencia científica. ¿Sí? Recuerden cuando hablamos al inicio del curso de los medicamentos, ¿no? De cómo se genera un medicamento, de cómo se estudian los principios activos, de que un medicamento antes de que salga al mercado debe pasar por varios años de ensayos, donde se ensaya en animales, finalmente en pacientes, y bueno, es un proceso largo y eso deja una investigación que fundamenta el uso del medicamento. En la medicina alternativa no hay casi eso. No hay investigación científica que avale el uso de estos tratamientos. Entonces, es un uso empírico. Es un uso de que, bueno, no, el tratamiento no genera ningún daño, no es agresivo, por lo tanto, si el paciente lo hace, no pierde nada y puede ganar. Eso está muy débil en la parte de lo que es la seguridad en el paciente. Sin embargo, se han usado durante muchísimos años. Bien, en la última década, en los últimos 10 años, es que se han iniciado estudios más formales, más científicos de la validez de los tratamientos que brinda la medicina alternativa. Sin embargo, por ser algo todavía tan reciente, no hay resultados concluyentes, porque los estudios en lo que es el efecto de tratamiento son estudios largos, no son estudios que se hacen en un año, en 2 años, no. Hay que dejar pasar un tiempo prudencial para ir evaluando cómo van respondiendo los pacientes con estos tratamientos a lo largo del tiempo. Otra desventaja de la medicina alternativa es la comercialización. Bien, si vimos que los medicamentos alopáticos, los medicamentos de la medicina convencional, tienen que pasar por una serie de controles, de control de calidad para poder salir al mercado, resulta que esto no es tan así para los medicamentos o para los productos naturales. Porque por lo mismo se confían, se fundamentan en que es una planta, por ejemplo, que no va a hacer nada, que no tiene ninguna sustancia tóxica, entonces no se le realizan los estudios y eso deja un margen de inseguridad bastante alto. Además, también se presta para la falsificación, para que puedan tomar cualquier planta y decir, no, esto es tilo, tómate este tilo para los nervios. Y de repente ni siquiera es tilo. Bien, entonces esa parte de la comercialización no es tan segura. No, como no existen normativas, no existen leyes tan estrictas como para la medicina convencional, vamos a tener entonces la exposición del paciente a productos que no son ni sanitariamente ni comercialmente controlados, legales, ¿bien? Y pueden estar contaminados. Otra de las desventajas es que, como ya mencionamos, la mayoría de tratamientos de medicina alternativa son preventivos, son tratamientos lentos, que a lo largo del tiempo es que se puede notar algún efecto. Por lo tanto, no podemos pretender que si tenemos un paciente con una crisis
de tensión alta, vamos a poder sacarlo de la crisis con un tratamiento de medicina alternativa. Bien, ¿por qué son lentos? Porque estos tratamientos se fundamentan en determinar el origen del problema, no en que el síntoma desaparezca, no. El objetivo es buscar cuál es el origen del problema para atacar el origen del problema y que una vez que esto ocurra, entonces el síntoma disminuye y desaparece. Las dosis son poco controladas porque en una planta tú no puedes saber, por ejemplo, cuánto tiene de un principio activo. Entonces las dosis son muy inciertas, ¿sí? El hecho de que consideren el cuerpo como un todo, es decir, que conectan lo físico con lo espiritual, son tratamientos no específicos. Por lo tanto, no se pueden utilizar para tratar un problema agudo, como les mencionaba, una crisis hipertensiva. Otra desventaja es que la mayoría de obras sociales y seguros no lo cubren, por lo tanto, el paciente debe asumir el costo de forma adicional. Bien, y por supuesto que no se pueden utilizar para tratar urgencias. Allí debemos acudir a la medicina convencional. ¿Cuál es la medicina convencional, chicos? La que se practica en gran parte del país. La medicina alopática, ¿sí? La medicina alopática es lo que nosotros conocemos como la medicina convencional, también llamada medicina clásica, medicina moderna o medicina occidental. La medicina alopática se fundamenta o se apoya en el principio de que lo contrario, ¿verdad? Neutraliza a lo contrario. ¿Qué significa esto? Lo que ya les había hablado. Si un paciente tiene fiebre, le doy algo para que baje la fiebre. Si un paciente tiene la tensión alta, le doy algo para que baje la tensión. Es decir, que el principio activo, el medicamento que se administra, es para que neutralice o para que se oponga a la manera como se está manifestando la enfermedad. Bien. ¿Cómo se define la alopatía? La alopatía se define como la ciencia que busca prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante el uso de drogas diferentes. ¿Diferentes a qué? Diferentes a la manera como la enfermedad se está manifestando. Si hay dolor, se le da un analgésico que es para neutralizar el dolor. ¿Ok? Por lo tanto, en la medicina alopática no se ataca las causas del problema, sino únicamente las consecuencias. Ese es el enfoque negativo de la medicina alopática, ¿sí? ¿En qué principios se basa la alopatía o medicina alopática? En lo que es la farmacología moderna, en el uso de fármacos que tienen un efecto contrario a la manifestación de la enfermedad. Estos medicamentos alopáticos deben demostrar a través de estudios preclínicos y clínicos que efectivamente son eficaces para neutralizar un síntoma y a la vez también deben demostrar que son inofensivos, que es lo que se llama inocuidad, que no son tóxicos y que además tienen calidad farmacéutica. ¿A través de qué ciencias la alopatía puede lograr esto? A través de la biología y la química, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la química pueden estudiar los principios activos, las sustancias que pueden tener un efecto terapéutico en el organismo. Y a través de la biología pueden estudiar los mecanismos mediante el cual esa sustancia, ese principio activo puede modificar el funcionamiento de nuestro organismo. En la medicina alopática se aplica el principio de lo contrario, que es lo que ya les hablé. Es decir, que los síntomas de una enfermedad deben ser combatidos
con sustancias químicas que generen el efecto contrario. Por eso el nombre de los medicamentos es, por ejemplo, antiespasmódico, es decir, que neutraliza los espasmos. Antiinflamatorio, neutraliza la inflamación. Antitérmico, neutraliza la fiebre, el aumento de la temperatura. Esos son los fundamentos de la medicina alopática, que es la que principalmente se practica incluso a nivel mundial, a excepción del continente asiático, donde está la medicina oriental, que tiene otro enfoque, ¿sí? Ahora, en nuestros países, además de la medicina alopática, también se practica lo que es la medicina homeopática. Este tipo de medicina se fundamenta en el principio de que lo semejante cura a lo semejante. Y a mayor dilución, mayor potencia. ¿Qué significa esto? Que la homeopatía se basa en curar un síntoma suministrando una sustancia que provoque ese mismo síntoma. Pero la sustancia se administra en dosis muy bajas, es decir, muy diluido. Y según lo que plantean los homeópatas, esta dilución extrema genera mayor potencia del efecto de esa sustancia. Fíjense que la medicina homeopática es, a mi manera de ver, un poco empírica, porque no existen estudios científicos que avalen que realmente tienen un efecto. Y además de eso, tampoco tiene mucha lógica desde el punto de vista científico. Porque si una persona tiene alergia y tú le vas a dar la sustancia que le produce la alergia, lo que vas a hacer es exacerbar la alergia. Sin embargo, la medicina homeopática dice que esto no es así porque la dilución, ya más adelante vamos a ver cómo se preparan estos medicamentos, que ellos se diluyen mucho y se agitan. Y según la homeopatía, esta agitación genera en ellos una energía que se llama fuerza vital, y esa fuerza vital es lo que va a hacer que se cure el síntoma. Esto todo es muy abstracto porque no hay evidencias científicas de que realmente esto ocurra, ¿sí? Con esto de la medicina homeopática también juega mucho lo que es el efecto placebo. Cuando el paciente tiene mucha fe en un médico o mucha fe en un medicamento, nada más el pensamiento puede hacer que el paciente se sienta mejor de saber que lo atendió el médico en el que él confía o que está tomando el medicamento que él le tiene fe que lo va a curar. Entonces, en muchas de estas técnicas de medicina alternativa, incluyendo la medicina homeopática, juega un papel importante el efecto placebo, ¿sí? Si bien no existen evidencias científicas de esto de la medicina homeopática, sí existen evidencias científicas de que el pensamiento puede determinar lo que ocurre en nuestro organismo, ¿sí? Eso sí ya está comprobado. Las personas que se la pasan preocupadas, de mal humor, ansiosas, pues van a presentar mayor número de enfermedades que una persona que sepa llevar las emociones, los pensamientos con calma, que sea positiva, optimista, alegre, pues va a tener un menor número de enfermedades. Eso sí está comprobado. Entonces, fíjense la relación. Si el paciente tiene fe y ya dice que sí, que ese medicamento homeopático le cae bien y que la alergia le disminuye, pues solo ese pensamiento positivo me puede generar el efecto placebo y el paciente puede sentirse mejor a pesar de que ese medicamento no le esté haciendo
absolutamente nada. Claro, estamos hablando de dolencias mínimas, o sea, que no sean graves. No estamos hablando de un cáncer con metástasis, por ejemplo, no estamos hablando de una insuficiencia renal grave, no, estamos hablando de problemas de salud menores. Bien, entonces, el fundamento de la homeopatía es utilizar un principio activo igual a lo que me genera la enfermedad. Ese es el principio de la homeopatía. Fíjense que esta ciencia, esta disciplina, se basa también en la energía. Es una medicina energética, integral, que une o trata de unir, porque esto tampoco está comprobado, mente, cuerpo, y hacer que de esta manera se estimule el sistema inmunitario. Y de esa manera, al estimular el sistema inmunitario, se inicia el proceso de curación. ¿Sí? ¿Cómo se define un medicamento homeopático, un remedio homeopático? Es cualquier formulación que tenga dentro de su composición cantidades mínimas de sustancias que, si se tomaran en cantidades excesivas, me va a generar síntomas semejantes a los síntomas que tiene la enfermedad que padece el paciente. Bien. Si se dan cuenta, es un poco como loca la idea, ¿no? Pero bueno, hay que respetar todas las corrientes de pensamiento. Fíjense que, según los homeópatas, ese medicamento que está muy diluido, se llama remedio diluido, la administración continua de ese remedio diluido va a hacer que se curen los síntomas de esa enfermedad. Porque según lo que es el fundamento de esta medicina, que toma en cuenta la energía, el tratamiento constante va a hacer que se altere lo que es la energía vibracional del organismo, y va a hacer que no solo se curen los síntomas de la enfermedad, sino también la causa por la que el paciente se mantiene enfermo. Bien. Esta explicación viene porque los homeópatas consideran que las enfermedades vienen producto de la suma de factores mentales, emocionales y físicos. ¿Ok? De la alteración de estos factores es que se genera la enfermedad según los homeópatas. Y desde el punto de vista de la medicina convencional, lo que es la medicina alopática, la que se practica más frecuentemente, esto no tiene asidero. O sea, no se le ve explicación a una insuficiencia renal por una alteración a nivel mental o a nivel emocional. Sin embargo, en la medicina homeopática sí se considera esto. En base a todo esto que hemos hablado, vamos a concretar entonces cuáles son los principios en los que se basa la homeopatía. El primer principio es la fuerza vital, ¿sí? Para los homeópatas, la enfermedad se genera como producto de un desequilibrio de la energía vibracional de nuestros cuerpos. Es decir, hay un desequilibrio en la fuerza o energía vital. ¿Y a qué llaman ellos la fuerza vital? Es la energía que está asociada a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Desde lo más pequeñito que tenemos en nuestro organismo, que es una célula, hasta, por ejemplo, uno de los órganos más grandes que hay en nuestro organismo, que es el hígado. Entonces, según los homeópatas, la fuerza vital es la sumatoria de todas las fuerzas que están dentro de las estructuras que conforman todo el cuerpo. Y ellos argumentan que si alguna de estas estructuras de nuestro organismo pierde la fuerza vital,
se va a ver afectada la fuerza total del organismo y allí es donde viene la enfermedad. En base a estos principios, en la homeopatía, el ser humano se concibe como energía y no trata a las enfermedades como tal. Ve a la enfermedad como la manifestación de lo que está ocurriendo en el enfermo. ¿Ok? Y se va a tratar directamente al enfermo y no a la enfermedad. Ellos consideran que el enfermo es la enfermedad hecha hombre, ¿sí? Es decir, que se transforma en un individuo. Y esto hace entonces que en la medicina homeopática hayan tratamientos individualizados. Como se trata directamente, es al enfermo, no a la enfermedad, entonces cada tratamiento es personalizado. El mismo tratamiento que le sirve a una persona, según los homeópatas, no le sirve al otro porque sus energías son diferentes y bueno, toda su conformación es diferente. En cambio, fíjense que la medicina alopática no, la medicina alopática es todo lo contrario. Hay protocolos que dicen que para bajar la tensión, por ejemplo, 50 miligramos de captopril de una vez al día, y se ajusta a estas dosis según las necesidades del paciente, pero se trata de aplicar el mismo protocolo a todos los pacientes. La medicina homeopática es una medicina antigua y que ha tratado de ir ganando terreno, sin embargo, no ha logrado, por falta de evidencia, ponerse de la mano de la medicina alopática. Acá les coloqué algunos libros, algunas bibliografías de diferentes países donde se recoge toda la información correspondiente a la medicina homeopática. Tenemos la farmacopea homeopática, tenemos la farmacopea homeopática de elaboración artesanal, tenemos la farmacopea homeopática mexicana, tenemos cada país tiene su farmacopea homeopática, ¿ok? Algunas farmacopeas, que son los libros que recogen toda la información, se aplica a varios países. Todo depende de las semejanzas que hayan entre los individuos de esos países, porque como ya vimos, es un tratamiento individualizado. La medicina homeopática también se basa en el principio que se llama similia, ley de lo semejante. Y ellos tienen una frase que refleja este principio que se llama similia similibus curantur. Lo similar se cura con lo semejante. Bien, esto se traduce en lo que ya les he explicado, que vamos en la medicina homeopática a suministrar sustancias que generen el mismo síntoma que tiene la enfermedad del paciente, pero se administra de forma diluida para poder lograr el efecto. Y según ellos, con este tipo de tratamiento se va a lograr una curación duradera en el tiempo. ¿Por qué? Porque se está aplicando una energía semejante a la energía que perturbó al organismo sano para que se generara la enfermedad. Otro principio en que se basa la homeopatía es la individualización. Como ya hablamos, en la homeopatía no se trata la enfermedad, sino se trata el enfermo, ¿ok? De manera que cada tratamiento se ajusta al paciente y a las características del paciente. Otro principio es lo de las dosis infinitesimales, es decir, que se utilizan dosis muy, muy diluidas. Bien, la forma de preparar los tratamientos homeopáticos, si a alguno le toca las pasantías en una de estas farmacias, se van a dar cuenta que se hacen muchas diluciones. Por ejemplo, como vemos acá, se toma 1 mililitro de una solución madre, que es una solución concentrada, y se lleva a un recipiente de 1 litro. De ese recipiente de 1 litro se toma 1 mililitro y se vuelve a llevar a otro recipiente de 1 litro.
De ahí se toma 1 mililitro y se lleva a otro recipiente de 1 litro. Y así sucesivamente se van haciendo muchísimas diluciones. Bien, ¿por qué ellos hacen esto? Porque ellos consideran que lo que cura no va a ser la cantidad de principio activo que haya en ellos, sino la energía que tiene ese principio activo. Y esa energía del principio activo ellos lo logran mediante un mecanismo que se llama dinamización. ¿Sí? Esa dinamización es la agitación enérgica de ese medicamento para hacer que se active la energía o fuerza vital. Y esta energía es la que va a ser suministrada al paciente para poder tener una curación. Fíjense que todo es un poco como abstracto, porque no tiene un basamento realmente científico. Bien, esto trae como consecuencia que todas las dosis que se utilizan de los medicamentos homeopáticos sean dosis muy, muy reducidas, ¿sí? Ellos consideran que si se le da una dosis alta al paciente, solo se van a agravar las molestias originales. ¿Por qué? Porque como ellos suministran algo que va a generar los mismos síntomas que tiene el paciente, evidentemente, si suministran muchas dosis, el paciente va a experimentar los mismos síntomas que tiene. ¿Cómo se elaboran los medicamentos homeopáticos? Estos medicamentos se elaboran con sustancias de origen vegetal, animal, mineral o incluso secreciones humanas, ¿sí? Hay una serie de etapas que deben cumplirse para la elaboración de estos medicamentos, sin embargo, no son etapas complicadas. Para iniciar el proceso de obtención de los medicamentos homeopáticos se utiliza una tintura madre que se llama TM. TM es tintura madre. Es como un extracto concentrado de la sustancia, sea de origen vegetal, animal o mineral, y a partir de esa tintura madre se van a empezar a realizar diluciones y esas diluciones, hasta llegar a la última, la más diluida, a partir de ella es que se va a obtener el medicamento homeopático. Entonces, la primera etapa, claro, primero tenemos la obtención de la tintura madre, luego la segunda etapa es la dilución, que consiste en mezclar la tintura madre con diluyente. El diluyente puede ser, dependiendo del medicamento, alcohol o agua destilada. Entonces se va tomando una pequeña porción de la tintura madre, supónganse que esta es la tintura madre, una pequeña porción de ella se mezcla con agua, de esa dilución se toma un poco y se vuelve a mezclar con agua y así sucesivamente. Esto se realiza hasta alcanzar, dependiendo del medicamento, los niveles deseados para la concentración de ese principio activo. Luego de la dilución viene la dinamización. En la dinamización, el medicamento, o sea, la última dilución que se obtiene, se le realiza un mínimo de 100 agitaciones enérgicas por minuto. Para eso existen equipos como este que vemos acá, ¿verdad? Que es un agitador. Acá adentro se coloca la dilución y se programa para que por un minuto mínimo haga 100 agitaciones enérgicas. Bien. Cuando es una forma sólida del medicamento, esta dinamización se realiza en un mortero. Bien, el aparato que se utiliza para dinamizar las diluciones que son líquidas se llama dinamizador, ¿sí? Y él garantiza que haya las 100 agitaciones enérgicas por minuto, porque estas agitaciones deben ser exactas y constantes, es decir, no puede ser una más leve, otra más dura, no, tienen que ser con la misma intensidad. Fíjense que en Argentina, aproximadamente en el año 1860, se realizó el primer intento de
que se creara una facultad homeopática en el país. Sin embargo, esto fue rechazado por la Cámara Legislativa. Luego, 10 años después, en 1870, hubo un segundo intento donde se intentó que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la ley de Consejo de Higiene que no permitía el uso de la homeopatía acá en el país. Era como derogar esa ley. Sin embargo, esto tampoco se logró. Más adelante, que es lo que rige en la actualidad, lo que existe es la Asociación Médica Homeopática Argentina, que es una instancia donde se establecen las condiciones y el grupo de leyes para poder ejercer esta actividad acá en el país. Si hay algún ejercicio de la homeopatía fuera de las leyes que establece esta asociación médica, ese ejercicio se considera ilícito, ¿sí? Igualmente debemos saber que acá en el país para ejercer como homeópata debe tener previamente una matrícula médica profesional. No cualquiera puede autopracticar la homeopatía, ¿sí? Fíjense que relacionando esto de la homeopatía con la farmacia, la ley 17.565 de la ley de farmacia habilita a recetar preparados aprobados exclusivamente, preparados homeopáticos, a quien tenga la matrícula de médico profesional y en farmacias habilitadas por las autoridades de aplicación. ¿Qué establece esta ley 17.565? Que solo pueden suministrar medicamentos homeopáticos los médicos que tengan matrícula profesional y las farmacias que tengan también la habilitación para la preparación de este tipo de remedios. Chicos, preguntas hasta acá, dudas, porque ahora vamos a empezar a ver las diferencias entre lo que es la homeopatía y la alopatía, que es la medicina convencional. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Fíjense, una vez que ya explicamos lo que es la alopatía, lo que es la homeopatía, vamos a empezar a ver las diferencias y a comparar ambos tipos de medicina. Bien, fíjense, en la homeopatía, el hecho de que alguien esté enfermo se debe, según esta ciencia, esta disciplina, a un desequilibrio entre la energía vital y la capacidad autocurativa del propio organismo. A esto se debe la enfermedad según los homeópatas. En cambio, los alópatas, que incluye a la medicina convencional, le atribuyen la enfermedad al fallo de los mecanismos que permiten el funcionamiento del cuerpo. Y en la medicina alopática no existe, no se reconoce el concepto de energía vital. En la alopatía, si hay problemas renales es porque el riñón dejó de funcionar, punto. Ahí no se considera nada de lo que es la energía vital. En la homeopatía, ¿verdad? No se reconoce a la enfermedad como un suceso aislado, como un suceso que se genera por el fallo de algún órgano, sino simplemente porque hay un desequilibrio en las fuerzas vitales de un organismo y eso hace que haya un desequilibrio entre lo que es la mente, las emociones y el cuerpo y de allí se genera la enfermedad. Sin embargo, fíjense que entonces, en contraparte, la alopatía entiende que cuando personas diferentes sufren una enfermedad es porque la misma causa las está generando.
Es decir, si hay falla renal es porque en los dos está fallando el riñón y nada más. Se va directamente a lo que es el órgano directamente afectado por la enfermedad. Eso hace entonces que a pesar de que sean personas diferentes en la medicina alopática, el tratamiento que se aplica a ambos pacientes es el mismo. Claro está que se ajusta a las necesidades de cada paciente, pero de forma general es el mismo protocolo. En cambio, en la homeopatía, no. En la homeopatía se estudia lo individual y se ajusta el remedio a las necesidades de cada una de las personas. Fíjense que la homeopatía postula que las sustancias que provocan ciertos síntomas en las personas sanas son las sustancias que deben utilizarse como medicamento para los pacientes que tengan alguna enfermedad con este síntoma. ¿Sí? Fíjense que la manera de investigar en la medicina homeopática es muy diferente a la alopática. Tenemos, por ejemplo, que su fundador, Samuel Hahnemann, ellos descubrieron, entre comillas, sustancias homeopáticas, era probando sustancias en pacientes y viendo qué síntoma originaba. Entonces, si una sustancia en un paciente daba alergia, entonces anotaban y decía que esa sustancia iba a servir para las alergias y así sucesivamente. Fíjense que es un poco como que traído de por allá, es muy abstracto. Bien, en cambio en la medicina alopática no. En la medicina alopática se utilizan sustancias que son contrarias o que tienen un efecto contrario a lo que es el síntoma que está experimentando el paciente. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? No. Bueno, vamos a hablar un poco, antes de entrarle a explicar el trabajo práctico que deben entregar, lo que son los productos naturales. Bien, debemos destacar. Creo que alguien levantó la mano. Marcela, te escucho. La función. No, fíjense, dependiendo de la persona responsable de la preparación de medicamentos homeopáticos, ustedes podrían intervenir en la preparación, ¿sí? Ya en la parte de recomendación no, porque fíjense que son tratamientos individualizados, que incluso los homeópatas en algunos casos envían la receta a la farmacia y la farmacia lo prepara específicamente para ese paciente. Entonces ustedes podrían intervenir dependiendo de la persona que esté encargada de la preparación, es en la preparación, ¿sí? Que los enseñen, por ejemplo, a preparar los medicamentos homeopáticos, pero no en la recomendación, porque eso ya corresponde al homeópata porque son tratamientos muy, muy individualizados, ¿sí? Bien, bueno, fíjense, dentro de lo que es la medicina alternativa, una de las técnicas más utilizadas o de los procedimientos es el uso de las plantas medicinales. Bien, el uso de las plantas viene de muchísimos años de antigüedad, desde que no existía nada de tecnología, desde que el hombre eh, empezó a reproducirse, empezó a poblar la tierra. Allí el hombre empezó a experimentar cuáles plantas servían de alimentos, cuáles
servían para curar algunas dolencias, etc. Así que el uso de productos naturales viene desde millones y millones de años. Bien, fíjense, acá les coloqué un ejemplo, un dato interesante, que entre los objetos que acompañaban al hombre de hielo, que es una momia humana prehistórica que se descubrió en el año 1991 en los Alpes italianos, había hierbas medicinales. ¿Sí? Quiere decir que esto es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Para la Edad Media ya había escritos, había libros donde se iban registrando el uso de ciertas plantas medicinales que ellos los llamaron productos botánicos. Bien, alguien levantó la mano y se cayó la conexión de la computadora, el internet. Déjeme un minuto a ver si se restablece. Belén, dime. Ahí, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Bien. Dele, gracias. Se cayó la conexión de internet de la compu. Yo me conecto de la computadora y del celular para tenerla
la seguridad y bueno, cuando dejaron de escucharme fue porque se cayó la conexión de la computadora. ¿Ok? ¿Desde cuándo no me escucharon, chicos? Cuando comencé aquí lo de productos naturales. Ok, acá estábamos justamente. Bien, gracias, Patricio. Entonces, bueno, vamos a continuar. Les decía que esto de los productos naturales de las plantas medicinales data de muchísimo tiempo y que desde la Edad Media ya existían escritos, libros donde se inventariaba el uso que se le podía dar a ciertas plantas medicinales. Perdón, Isarela, levantaste la mano. Déjeme poner el micrófono en otro lado. Ese es un ruido que siempre estaba ahí, no sabemos qué es, Isarela, porque no hay nada acá prendido, sino la computadora. Ahí, ¿cómo me escuchas? De verdad que no, no sé qué es, porque no hay nada acá prendido, solo la compu, más nada. ¿Quién sabe? Allí me estás escuchando, ¿me entiendes? ¿Sí? Bien, genial. A la orden, vamos a continuar. Fíjense, eh, este uso, ¿verdad?, de las plantas medicinales de forma empírica, les mencionaba que, por supuesto, al inicio de la vida en el planeta no se conocía nada, ni de farmacología, ni de nada. Sin embargo, el hombre, por ensayo y error, fue determinando cuáles plantas servían para curar algunos síntomas. Este uso empírico trajo consigo el descubrimiento de algunas sustancias muy importantes que todavía hoy en día se utilizan como medicamento. Por ejemplo, el principal antimalárico, que es la artemisina, viene de una planta, ¿sí? Tenemos también los antiinflamatorios como la curcumina, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, vienen también de las plantas. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico viene de la corteza de un árbol muy grande. Tenemos el caso de la digoxina también, que se utiliza para las enfermedades cardiovasculares. Viene de una planta que tiene unas flores de color rosa muy linda. Tenemos la silimarina, que se utiliza como un agente hepatoprotector, también viene de una planta. La galantamina, que es un principio activo utilizado en la enfermedad de Alzheimer, viene de una planta. Tenemos varias sustancias que se utilizan en la quimioterapia, como el paclitaxel, el resveratrol, la vincristina, la vinblastina. Son sustancias también provenientes de las plantas. Quiero decirles con esto que de las plantas, de la naturaleza, se han obtenido muchos medicamentos que han permitido salvar la vida de muchos pacientes. También, si de las plantas no podemos obtener directamente un medicamento, nos permiten obtener el núcleo químico para luego hacerle algunas modificaciones y allí sí obtener un medicamento. Conclusión, las plantas han sido protagonistas en la producción de medicamentos. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente más de un 80% de la población mundial utiliza la medicina tradicional basada en las plantas para tratar de cubrir sus necesidades en la atención primaria de salud. Y esto se ve sobre todo con mayor frecuencia en los países en vía de desarrollo, donde no hay acceso en todas las partes del país a un servicio de salud de calidad.
Fíjense que las plantas que se utilizan en la actualidad para tratar alguna dolencia cuentan con avales científicos que evidencian este uso. Quiere decir que algunas plantas, quiero dejar claro que algunas, que bueno, ya vamos a hablar de que no todas las plantas son inofensivas, ¿verdad? Pero sí algunas plantas cuentan con estudios farmacológicos que han permitido dejar claro cómo es su mecanismo de acción y cuál es el efecto terapéutico que se genera en el organismo. Incluso estas investigaciones en plantas son incorporadas en las farmacopeas de los países. La farmacopea son los libros, la bibliografía que recolecta toda la información referente a los medicamentos. Bien, por ejemplo, la farmacopea de la Organización de los Estados Americanos y de la Comisión Europea tiene incluida la información sobre las plantas medicinales. Bien, ¿qué es lo que pasa en los países de Latinoamérica, incluyendo Argentina? Que tenemos muchas plantas autóctonas propias de la región que han sido poco estudiadas, entonces no tienen gran cantidad de estudios científicos, de estudios farmacológicos experimentales que avalen el uso de esa planta. Quiere decir que se dispone de poca bibliografía, de poca información. Bien, entonces el uso de estas plantas se hace en base a el conocimiento tradicional, el conocimiento de los pueblos, más no se utilizan porque haya estudios científicos que avalen el uso y que además permitan controlar la calidad del producto natural que está recibiendo un paciente. Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta también. ¿Cuáles son las formas más comunes en que se utilizan los productos naturales? Tenemos, por ejemplo, cuando se usa la droga fresca, que es la planta recién recolectada, también se utiliza la droga seca, se utiliza el polvo proveniente de la trituración de la soja, el zumo, las infusiones, la tintura, las decocciones, los extractos alcohólicos que se le realizan a las plantas, los aceites esenciales, etc. Las formas más comunes en que la población en general utilizan las plantas es como infusión, zumo, té, decocción y en algunos pueblos se utilizan los extractos alcohólicos, que es cuando colocan las plantas dentro de una botella, le colocan alcohol y la dejan reposar para luego, en algunos casos, tomarse ese extracto alcohólico y en otros casos aplicarla sobre la piel como antiinflamatorio, como analgésico, etc. Los medicamentos que se obtienen a partir de las plantas son los que se llaman fitofármacos, ¿ok? De hecho, en algunas farmacias, ustedes pueden entrar y pueden ver en uno de los pasillos un aviso grande que diga fitofármacos. Quiere decir que allí en esa zona de la farmacia van a estar ubicados los fármacos de origen natural, los que se venden como productos naturales. ¿Y por qué se llaman fitofármacos? Porque fito es la raíz en latín de planta. Por eso se llama fitofármacos, fármacos que provienen de las plantas. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas que brindan los productos naturales en comparación con los productos artificiales, los que se obtienen en el laboratorio? Primero, que ofrecen tratamientos menos agresivos a los pacientes, que en teoría son menos tóxicos. ¿Por qué digo en teoría? Porque así sean plantas, no se pueden tomar de forma indiscriminada. Y también debemos asegurarnos realmente que la planta que estamos consumiendo es la que dice ser. Recuerden que hay plantas que se parecen muchísimo
y que un simple detalle puede ser que una especie sea diferente a la otra. Y si son plantas diferentes, no van a producir el mismo tipo de sustancia y no vamos a tener el mismo efecto. Entonces, todo esto se debe considerar a la hora de utilizar un producto natural. Bien, en muchas de estas plantas, como ya les mencioné, tenemos estudios que que nos permiten comprobar y fundamentar lo que es el uso de una planta en una determinada enfermedad. Sin embargo, tenemos que destacar que si bien esto es una ventaja de las plantas, que en teoría no son tóxicas, hay algunas plantas que sí tienen un efecto tóxico potencial, ¿sí? Y esto debe marcar una línea de cuidado entre lo que es el uso adecuado de las plantas y el uso inadecuado. Cuando se va a consumir una planta como producto natural, debe haber un científico, un botánico especializado en identificar la planta, que realmente se trata de la especie que se necesita. Bien, y además se debe tener en cuenta que así sean las plantas que estamos buscando, el terreno en el que se cultivó va a determinar la cantidad de sustancias o de principios activos que tiene esa planta. Entonces, una desventaja en el uso de los productos naturales es que no siempre se tiene certeza de que la planta que se está consumiendo es la que realmente creemos que es, y dos, tampoco se tiene certeza de lo que es la dosificación que estamos recibiendo de esa planta. Porque, como les mencioné, las condiciones ambientales, el tipo de suelo, puede hacer que cambie la concentración de principios activos en las plantas. Y hay plantas que tienen veneno, son potencialmente tóxicas. Entonces, no por tratarse de una planta debemos asumir que es totalmente inofensiva. Bien, en el campo, ¿verdad?, de los productos naturales, justamente tenemos lo que es la fitoterapia, que es una de las ramas de la medicina alternativa y complementaria, donde se utilizan hierbas que se llaman productos botánicos y que se utilizan para el tratamiento de algunos síntomas. No solo se utilizan hierbas, sino también se utilizan minerales. Y incluso hay algunos productos naturales que se obtienen a partir de animales, ¿sí? A partir de secreciones de algunos animales. La mayoría de los productos naturales son de venta libre, sin receta, ¿sí? Al igual que como se vende un suplemento dietético o un suplemento multivitamínico. Los productos que se utilizan en la fitoterapia, que son los llamados productos naturales, incluye a un tipo de producto que se llaman probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son productos que contienen microorganismos vivos, generalmente son bacterias. Esos probióticos ustedes lo habrán escuchado en algunos alimentos, que si viene un yogur, por ejemplo, con probióticos, ¿qué es los probióticos? Probióticos son bacterias, microorganismos vivos, que son iguales a los microorganismos buenos que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo. Estas bacterias buenas que tenemos en el sistema digestivo nos sirven primero de defensa, para evitar que bacterias malas que nos van a generar enfermedades nos invadan. Pero no solo eso, también las bacterias buenas, las que no nos generan enfermedad, nos ayudan a la digestión, nos ayudan a absorber algunos nutrientes como vitaminas y minerales, y también ayuda a que haya un equilibrio de lo que es el sistema digestivo. Me refiero a un equilibrio
entre la función de los jugos gástricos que ayudan a digerir los alimentos y la función de estas bacterias que también ayudan a digerir los alimentos. Si no, fíjense, algunos habrán observado que cuando estamos tomando algún tratamiento de antibiótico por alguna infección, en algunas personas se da diarrea. ¿Y por qué es la diarrea cuando se está tomando antibióticos? Porque estos antibióticos no distinguen entre las bacterias buenas y las malas, sino que matan a todas las bacterias. Entonces, cuando no están estas bacterias buenas del sistema digestivo, la digestión no ocurre tan eficientemente como debe ser y entonces se da la diarrea. Una vez que se termina el tratamiento con antibiótico y la flora, es decir, esa bacteria buena, vuelven a crecer dentro del sistema digestivo, se restituye la evacuación normal y ya deja de estar presente la diarrea. Bien, entonces debemos tener en cuenta que los probióticos son considerados también productos naturales, ¿sí? Y que tienen efectos beneficiosos sobre los organismos en general, sobre todo sobre la especie humana. Bien, debemos marcar bien la diferencia entre lo que son los probióticos que acabamos de definir, ¿verdad? Y los prebióticos, ¿ok? No es lo mismo probióticos que prebióticos. Los probióticos ya vimos que son microorganismos vivos, bacterias que son beneficiosas para el funcionamiento del organismo porque son bacterias que de forma natural tenemos dentro de nuestro organismo. Los prebióticos son sustancias que están en los alimentos pero que no se digieren. ¿Sí? No se digieren, pero ¿en qué son beneficiosas? Ellas, al no digerirse, contribuyen a que los microorganismos que están dentro de nuestro cuerpo puedan cumplir mejor su función. Y además también contribuyen a que esos microorganismos se desarrollen más. Y al haber más de estas bacterias buenas, pues vamos a tener una actividad de nuestro sistema digestivo, por ejemplo, más eficiente. Entonces, probióticos son las bacterias vivas que se administran a través de productos naturales, pero que de forma natural también las tenemos. Y prebióticos van a ser sustancias que están dentro de los alimentos que no se digieren, pero que contribuyen a que estas bacterias buenas que están dentro de nuestro organismo se desarrollen más y además tengan una mejor actividad. Bien, chicos, quiero saber si hay alguna duda hasta acá, porque como bueno, ya queda poco tiempo, la voy a cortar acá para explicarles el trabajo práctico que deben hacer para el módulo 4 y que tiene fecha de entrega hasta el 11 de julio. Marcela, te escucho. Bueno, fíjense, si la tintura madre, claro, fíjate, el riesgo al que te estás exponiendo es el siguiente. Primero, que la etiqueta de la tintura madre puede decir lo que sea, pero no hay certeza de que el extracto que está allí realmente es de esa planta. ¿Ok? A ti te pueden agarrar cualquier planta, colocarle alcohol y va a salir un extracto verde. Punto. Pero ¿quién te certifica a ti que la planta que dice la etiqueta es lo que realmente está dentro? No hay ninguna certificación.
Y segundo, también las condiciones de calidad, el control de calidad por el que pasó esa tintura. Bien, si hubo un buen manejo higiénico del envase, de la tintura como tal. Y además también, fíjate que juega un factor importante allí el reconocimiento de la planta. Puede que la persona tenga, la que está preparando la tintura madre, tenga toda la buena intención de que de verdad allí, por ejemplo, haya tintura de caléndula, por ejemplo. Pero si no tiene los conocimientos adecuados, pudo escoger cualquier otra planta pensando que era caléndula. ¿Bien? Entonces puede haber el error por desconocimiento o puede ver el error intencional de querer vender cualquier cosa y obtener dinero sin importar qué es lo que le estás vendiendo a la otra persona. Bien, eso según las leyes no debe ser, o sea, no deben venderse productos naturales que tengan fines medicamentosos sin ninguna certificación ni ningún control. Pero sucede. No sé si eso contesta tu pregunta, Marcela. Sí, claro, podría generarte si no estás consumiendo la planta que es, por ejemplo, y es alguna otra planta que tenga algún componente tóxico, puede generarte una intoxicación, ¿sí? Eso sería básicamente. Claro, el riesgo no es tanto porque en el caso de las tinturas madres se diluye para consumir. Sin embargo, el riesgo está allí latente, porque hay personas que la compran y se toman un poquito y ya, de ahí no la vuelven a usar. Pero hay personas que sí compran esas tinturas para consumirlas durante un tiempo prolongado. Entonces, dependiendo de la planta que esté allí, es el efecto que pueda sentir la persona. ¿Sí? Yo de verdad no recomiendo bajo ninguna circunstancia comprar productos naturales que no tengan ninguna certificación, que no haya un especialista que identifique la planta y que haya un control de calidad. A menos que tú misma cultives tu planta, compres semillas certificadas, cultives tu planta y tú misma te prepares tu tintura, por ejemplo. Que no es nada del otro mundo preparar la tintura. Eso sería, Marcela. No te estoy escuchando. Estás muteada. Ahí. Ah, bien. A la orden. Bueno, chicos, vamos a dejarla hasta acá y voy a dejar de compartir para entonces explicarles el trabajo práctico, que luego voy a enviar este archivo al grupo, pero les explico para que no vaya a quedar ninguna duda. Aquí tenemos la actividad del módulo 4, la única que vamos a tener para este módulo. Dice elaborar un informe que abarque los siguientes aspectos. Primero, defina y establezca diferencias entre residuos patógenos y residuos peligrosos. 2. Explique si los medicamentos vencidos son residuos patógenos o residuos peligrosos y cómo es la forma correcta de desecharlos en el hogar. 3. Elabore un cuadro comparativo de las principales diferencias entre la medicina alopática y la medicina alternativa. 4. Investigue el nombre comercial de 2 productos naturales e indique contenido, indicaciones, forma farmacéutica, dosis recomendada y contraindicaciones.
acá les coloqué en las observaciones, las preguntas a investigar pueden ser respondidas con el material descrito en el módulo correspondiente, o sea, lo que acabamos de ver, pero complementando la respuesta con investigación adicional por parte del estudiante. Bien, o sea que pueden investigar en cualquier fuente confiable de Internet. Y abajo les coloqué que es importante organizarse y entregar en la fecha propuesta las actividades para poder avanzar con los contenidos y para poder ser evaluados con la nota máxima. ¿Ok? Ya cuando me entregan fuera de tiempo, fuera de la fecha límite, entonces ya no es evaluada con la máxima nota. Porque, bueno, repito, las observaciones allí les decía que las preguntas que ustedes tienen que investigar, esas 4 que les mencioné, las pueden responder con el material de la clase y también lo pueden complementar con investigaciones que ustedes realicen en Internet, ¿ok? De fuentes confiables. Y que es importante también entregar la actividad en la fecha propuesta para que puedan tener acceso a la máxima nota, ¿sí? Porque si ya me entregan fuera de tiempo, la evaluación se hará con una nota menor. Porque recuerden que acá también cuenta la responsabilidad, chicos. Entonces, la fecha de entrega para esta actividad límite, la límite es el 11 de julio. ¿Ok? Fecha límite de entrega 11 de julio. Dime, Belén. Ajá. ¿Sí? No, no, está bien, ¿no? Sí, cualquier producto natural que tenga una marca comercial y que esté en las farmacias, ¿sí? Eh, es eso. Hay muchos productos naturales que se venden en la farmacia que tienen un nombre comercial. Para los que, dale, no, ¿sí? ¿Lo tienes como una tintura madre o lo tienes como con un nombre comercial? Mm, bueno, ese te puede servir. Ujú, ese te puede servir a la orden. Chicos, recuerden que la manera, bueno, para los que son de nuevo ingreso, algunos que no vienen desde marzo, les recuerdo que la forma de entregar los trabajos, los que tienen computadoras pueden hacer un archivo en Word y enviármelo al correo o al WhatsApp por privado. Y los que no tengan computadora lo pueden escribir en hojas, eso sí, por favor que se entienda la letra, bien ordenadito para yo poderlo leer y me envían las fotos al WhatsApp por un mensaje privado. Recuerden que cuando me envían, bien sean las evaluaciones o los trabajos, yo no les contesto nada para que me quede la alerta allí, la señal de que no he visto el mensaje y cuando voy a corregir eso me recuerda qué es lo que tengo que corregir. ¿Ok? Así que, bueno, ya saben, cuando me envíen el trabajo, yo no contesto nada para que me quede allí la señal de que tengo pendiente de corregir eso. ¿Alguna otra pregunta, duda, chicos? Karen, dale, dale, yo lo envío. Yo lo envío. Recuerden la fecha de entrega, límite es el 11 de julio, ¿sí? Que va a ser, no, esa es la fecha límite, como el último día que lo pueden entregar. Si ustedes lo entregan antes, mejor, no hay ningún problema, pues.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, no me quedas más entonces que desearle una feliz noche. Que descansen y estamos en contacto. Dime, Mónica.